Bueno, buen día. Sí, ya los saludé. Si alguien ve este video después, buen día, buenas tardes, buenas noches. Eh, bueno, nos juntamos a interceder los viernes 6:30 de la mañana, primeramente por nuestros compañeros, por los estudiantes de la Universidad de La Plata, oramos por ellos y también por las peticiones de nuestros hermanos en Cristo, también compañeros en la universidad. Así que bueno, eh, para compartirles una pequeña reflexión, saben que en estos días estaba haciendo como un videíto para subir bueno, a la página de un LP para Cristo de Instagram, un poco hablando acerca de la alimentación de los 5.000 y cómo o sea, me hacía pensar eso en la cantidad, ¿no?, de personas cuando llegan a Bethsaida y Jesús se encuentra con esa masa de gente, los discípulos, eran más o menos 15.000 personas, eran solamente 5.000 hombres. Y en el video pensaba, ¿no? Compartía que así como Jesús se topa con esta masa de gente multitudinaria y ve que son como ovejas sin pastor, él quiere saciar las necesidades que esas personas estaban teniendo y se queda todo el día con ellos. Les enseña, los sana y bueno, al final de la tarde, casi noche, ya se da cuenta que también tienen hambre y que tienen que saciar esa necesidad. Y pensaba que cuando yo ingresé bueno, la Facu en el 2018, me puse a buscar en Google cuál era la cantidad de personas que habían ingresado ese año, así, bueno, aspirantes a estudiar, ¿no? Y ese año, 2018, eran 33.000 los que ingresaban. Y como que, de una manera, como que el Espíritu Santo fue el que me hizo como comparar, ¿no? También en una masa multitudinaria, obviamente, bueno, mayor, pero entendía que Jesús era el mismo de los 15.000, 5.000 hombres, es el mismo para cualquier masa de gente. Y, y que nosotros tenemos algo para darle a Jesús, para que sacie esa necesidad, esta vez espiritual, de tanta gente, ¿no? Y muchas veces sentimos como que no tenemos nada que aportar, como que es inútil por ahí nuestro paso por la facultad, o es inútil lo que podríamos llegar a dar, no sabemos cómo, no sabemos cómo reflejar a Cristo o no encontramos por ahí las estrategias, las maneras. Y justamente lo que sucedía en la alimentación es que Jesús podía también automáticamente alimentar a la masa de gente, ¿no? Podía hacerlo porque era Dios y había sucedido ya en el desierto, Dios había enviado codornices y maná, y quizás podía hacer algo parecido porque no era algo para él difícil de hacer, em, pero no hizo eso. Jesús no actuaba de esa manera, sino que desafió a los discípulos que tenía ahí. Y bueno, le dice a Felipe, aliméntenlos, directamente da la directiva, aliméntenlos. Y yo creo que con alguna sonrisa en la cara porque sabía lo que iba a suceder. Y Felipe lo mira igual y no lo ve en términos espirituales. Felipe dice que es imposible hacerlo, que no bastarían 200 denarios, dice, el sueldo de 200 días para alimentar a todos. Era imposible eso, o sea, le estaba pidiendo una locura a Jesús. Y en ese momento viene Andrés y viene, interfiere y le dice, bueno, acá tenemos una cesta con 5 panes y 2 peces. Y es un dato que no me parecía menor, que no lo podía decir en el videíto porque ya iba a ser un poco largo, pero a los que Jesús les habla fue a Felipe y a Betsaida. No me equivoco si digo que Felipe era de Betsaida, no recuerdo bien si Andrés también,
Pero bueno, Jesús mira a Felipe y le dice aliméntenlos y él era de Bethsaida. O sea, de alguna manera él sabría, ¿no?, dónde conseguir comida. O sea, Jesús tampoco le pregunta a cualquiera de los discípulos. Y, y eso también entendía que era semejante a lo que nos puede pasar nosotros hoy en la facultad. Nosotros somos estudiantes. Ahora nosotros tres, por lo menos ya estamos hace varios años, no somos ingresantes y conocemos a la facultad, conocemos la cultura universitaria, conocemos nuestro lugar de estudios bastante bien, si bien ahora estamos hace bastante sin pisar la facu, la conocemos de todas maneras. Em, y Jesús, yo creo que nos vuelve a decir a nosotros, ¿no? Estudiantes para estudiantes, aliméntenlos. Y podemos decir como Andrés dijo, tenemos 5 panes y 2 peces, pero ¿qué es para tantos? O sea, sí, estoy yo en la facultad, tengo mi carrera y tengo mi paso, mis años en la facultad, pero ¿qué es para tantos? Y bueno, antes de seguir un poquito, les contaba más o menos lo que el relato de Juan 6, a donde también en los 4 evangelios está la alimentación, pero más o menos ese era el relato de Juan 6. Y para compartir una cita bíblica, pensaba en Romanos 10:11. Dice, la escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo muchas veces, este pasaje lo tomamos, ¿no?, bien para hablar acerca de las misiones de las etnias, por ejemplo, no alcanzadas, pero yo creo que también podemos contextualizarlo en esta situación nuestra. En la universidad, la facultad es nuestro campo misionero y también, o sea, nuestros compañeros, muchos de ellos jamás escucharon a un Dios cercano, tienen a un Dios de la cosmovisión católica y ese Dios que se relaciona mucho con la Iglesia católica y que rechazan tanto por la historia, por lo que se conoce y demás. Y realmente no podrían creer o querer invocar a ese Dios, pero porque no conocen el verdadero y nosotros lo portamos. Entonces, realmente Jesús dice, yo los necesito a ustedes, o sea, necesito sus 5 panes y 2 peces. Su misma vida, o sea, nosotros mismos podemos decir, no, pero no, yo como persona o a mí no me sale, realmente siento que tengo 5 panes y 2 peces porque no me sale hablar o no me sale. Y no se trata a veces por ahí de seguir eh, estrategias que otros usaron, sino que el Espíritu Santo a cada uno se reparte, ¿no?, de forma multiforme y, y nuestros 5 panes y 2 peces que damos a Jesús realmente son útiles en sus manos y puede ser, por ejemplo, directamente nuestra misma vida reflejando a Cristo. Que nuestros compañeros cercanos, no sé, compañeros de grupo, de hacer un trabajo, vean en nosotros algo diferente, no sé, que siempre tenemos alguna buena palabra de que va a salir todo bien, de animar, ¿no? De tener, de preocuparse, que uno de nosotros se esté preocupando por nuestros compañeros, digan, pero ¿por qué? ¿Por qué me ayudás? ¿O por qué si no me estás pidiendo nada a cambio? Esa es la forma de reflejar a Cristo y de ser luz
Y bueno, y el Espíritu Santo igual nos puede dar mil estrategias más, ¿no? Pero realmente con lo poco es totalmente importante, porque real que si después nos encontramos con personas que alguna vez se encontraron con nosotros, y estoy seguro que impactamos sus vidas, no nosotros, sino el Espíritu Santo. Y yo sé que si Dios nos permitiría, habrían testimonios de personas que nos dirían después, mirá, vos un día dijiste esto y yo ese día estaba mal y hablaste de Jesús o hablaste de tu experiencia con Dios y a mí eso me quedó resonando, no sé. Y después alguien más me habló y entendí que era el mismo Dios y bueno, me animé a seguirlo. Y eso fue tremendo. Nosotros no sabemos, pero estoy segura, o sea, que eso hay miles, no, sí, me voy a animar a tener fe, miles de personas a las que impactamos con nuestras vidas. Y realmente hay que animarse a hacerse esa pregunta sincera, ¿no? ¿Qué es esto para tanta gente? O sea, porque para mí Andrés preguntó recontra sincero, le dijo la verdad, o sea, mira, tengo esto para ofrecer para que no quede la pregunta sin respuesta, la de Jesús, perdón, la directiva de aliméntenlos, y lo habrá acercado, pero yo creo que Andrés no tenía conciencia de que eso Jesús con eso iba a hacer algo, sino de verdad le decía, esto es lo único. Y está bien que le hagamos eso, ese cuestionamiento a Jesús y decir, esto es lo único, para ver cómo responde Él y que nos desafíe a usar eso que tenemos en nuestras manos para impactar la vida de nuestros compañeros, aún profesores. Si hoy acá estuviese Cari Almirón, ella les contaría de testimonios con sus profesores, una genia encontrando siempre lugar para predicar de alguna manera y los profesores, un profesor le preguntó y hasta pudo orar por él. Eh, nada, otro testimonio más, así también queda para los que escuchan. Otra hermana, compañera de acá de un LP para Cristo, también Dana, ella tenía que entregar un escrito en una de las materias de inglés y en el escrito tomó la vida de Amy Carmichael, que era una misionera, y relató un poco su vida y habló intencionalmente de Jesús y lo que ella había hecho en la India. Y así, ¿no? O sea, es realmente como animarse un poco y entregar los 5 panes y 2 peces y eso va a transformar y alimentar a la masa. Así que bueno, les quería compartir esto, ese videíto va a estar, seguramente lo subiremos en la página de Instagram en por ahí hoy o mañana. Y, y bueno, para animarnos a que no es en vano eh, ninguna de las cosas que hicimos para reflejar a Cristo y que no nos cansemos de hacerlo, que en todo tiempo busquemos el momento, siempre hay un momento oportuno. Y bueno, animarlos a todos. Si sos universitario y me estás escuchando, a vos, y si no lo sos, a vos también en tu Betsaida, en donde vos estés. Bueno, así que eso chicos, si quieren comentar algo.